Tabla de materias. 1. Introducción 06. Carácter histórico de Jesús el Cristo, amplitud y propósito del presente tratado. 2. Preexistencia y preordinación del Cristo. 11. La existencia premortal de los espíritus, el concilio primordial en los cielos, la rebelión de Lucifer, su derrota y expulsión, se aseguró el libre albedrío del hombre, se eligió al Hijo amado para ser el Salvador y Redentor del género humano. 3. La necesidad de un Redentor. 17. Espíritus de diversas capacidades, se previó la entrada del pecado en el mundo, la precognición de Dios no es causa determinante, la creación del hombre en la carne, la caída del hombre, fue necesaria una expiación, Jesucristo fue el único ser que reunía las cualidades de Redentor y Salvador, se proveyó la resurrección universal. 4. La divinidad de Cristo en la preexistencia. 25. La Trinidad, Jesucristo es la palabra del poder de Dios, Jesucristo es el Creador, Jehová, el eterno yo soy, proclamaciones de Jesucristo por el Padre. 5. Se predice el advenimiento terrenal de Cristo. 30. Profecías bíblicas, revelación a Enoc, el profeta predicho por Moisés, sacrificios en calidad de prototipos, predicciones del libro de Mormón. 6. El meridiano de los tiempos. 38. Significado de la designación, epítome de la historia de Israel, los judíos eran vasallos de Roma, escribas y rabinos, fariseos y saduceos, otras sectas y partidos. 7. Gabriel anuncia a Juan y a Jesús. 48. Zacarías recibe una visitación angélica, nacimiento de Juan, el precursor, la anunciación a María la Virgen, María y José, sus genealogías, Jesucristo es el heredero del trono de David. 8. El niño de Belén. 56. El nacimiento de Jesucristo, su presentación en el templo, visita de los magos, los designios de Herodes, el niño es llevado a Egipto, se dio a conocer a los nefitas el nacimiento de Cristo, el tiempo del nacimiento. 9. El joven de Nazaret. 66. Jesús había de ser llamado Nazareno, en el templo a los 12 años de edad, Jesús y los doctores de la ley, Jesús de Nazaret. 10. En el desierto de Judea. 72. Juan el Bautista, la voz en el desierto, el bautismo de Jesús, la proclamación del Padre, desciende el Espíritu Santo, la señal de la paloma, las tentaciones de Cristo. 11. De Judea a Galilea. 80. Testimonio de Juan el Bautista respecto de Cristo, los primeros discípulos, significado del título, el Hijo del Hombre, el milagro de transformar el agua en vino, milagros en general. 3. 12. Jesús inicia su ministerio público. 88. Primera purificación del templo, Jesús y Nicodemo, los discípulos de Juan el Bautista disputan, Juan tributa al Cristo y reitera su testimonio. 13. Honrado por extranjeros, rechazado por los suyos. 98. Jesús y la samaritana, entre los samaritanos, mientras se encuentra en Cana, Cristo sana al hijo de un noble de Capernaum, Cristo predica en la sinagoga de Nazaret, los nazarenos intentan matarlo, son vencidos los demonios en Capernaum, los poseídos por demonios. 14. Continúa el ministerio de nuestro Señor en Galilea. 107. Es sanado un leproso, la lepra, un paralítico es sanado y perdonado, imputación de blasfemia, publicanos y pecadores, tela vieja y nueva, cueros viejos y nuevos, llamado provisional de los discípulos, pescadores de hombres. 15. El Señor del sábado. 115. El día de reposo fue particularmente sagrado a Israel, es sanado un paralítico el día de reposo. Acusaciones de los judíos y la respuesta del Señor, se acusa a los discípulos de violar el día de reposo, es sanado en día de reposo un hombre con una mano seca. 16. Los 12 son elegidos. 122. Su vocación y ordenación, los 12 considerados individualmente, sus características en general, discípulos y apóstoles. 17. El Sermón del Monte. 128. Las bienaventuranzas, dignidad y responsabilidad del ministerio, el Evangelio de Cristo reemplaza la ley maseica, sinceridad de propósito, el Padre Nuestro, las riquezas verdaderas, promesa y reiteración, escuchar y hacer. 18. Como quien tiene autoridad. 138. Es sanado el siervo del centurión, el joven de Naín es levantado de los muertos, mensaje de Juan el Bautista a Jesús, comentarios del Señor al respecto, muerte de Juan el Bautista, Jesús en la casa de Simón el fariseo, es perdonada la mujer arrepentida, la autoridad de Cristo imputada a Belcebú, el pecado contra el Espíritu Santo, buscadores de señales.
19 Les hablo muchas cosas por parábolas 155. El sembrador, el trigo y la cizaña, la semilla que crece en secreto, la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red del Evangelio, el motivo de las enseñanzas parabólicas del Señor, parábolas en general. 20 Calla, enmudece 168. ¿Quiénes pueden ser discípulos? Es calmada la tempestad, expulsión de los demonios en la región de Gadara, es levantada la hija de Jairo, restauración a la vida y resurrección, es sanada una mujer entre la multitud, los ciegos ven y los mudos hablan. 21 La misión apostólica, y acontecimientos relacionados 180. Jesús vuelve a Nazaret, los 12 son comisionados y enviados, vuelven los 12, alimentación milagrosa de 5.000 personas, el milagro de andar sobre el agua, la gente se allega a Cristo en busca de más pan y peces, Cristo es el pan de la vida, muchos discípulos se apartan. 22 Una época de oposición amenazante 191. 4. Lavamientos ceremoniales, son reprendidos los fariseos, Jesús en las fronteras de Tiro y Sidón, es sanada la hija de la mujer sirofenicia, milagros efectuados en las calles de Decápolis, son alimentadas milagrosamente 4.000 personas, más buscadores de señales, levadura de los fariseos, saduceos y giraudianos, la gran confesión de Pedro, tú eres el Cristo. 23 La transfiguración 202. Visita de Moisés y Ilaías, el Padre proclama de nuevo al Hijo, se prohíbe temporalmente que los apóstoles testifiquen de la transfiguración, Ilaías y Ilaías el profeta, el sacerdocio mayor y el menor. 24 Del sol a las sombras 206. Es sanado el joven endemoniado, nuevas predicciones de la muerte y resurrección de Cristo, el dinero del impuesto proveído por medio de un milagro, la humildad ejemplificada por un niño, la parábola de la oveja perdida, en el nombre de Cristo, mi hermano y yo, la parábola de los dos deudores. 25 Jesús vuelve a Jerusalén 216. La partida de Galilea, en la fiesta de los tabernáculos, nuevos cargos de violación del día de reposo, agua viviente para los que tienen sed espiritual, planes para arrestar a Jesús, Nicodemo protesta, la mujer tomada en adulterio, Cristo es la luz del mundo, la verdad libertará a los hombres, Cristo es mayor que Abraham, se restaura la vista a un ciego en día de reposo, ceguedad física y espiritual, el pastor y el asalariado, Cristo, el buen pastor, su poder inherente sobre la vida y la muerte, ovejas de otro redil. 26 El ministerio de nuestro Señor en Perea y Judea 228. Jesús es rechazado en Samaria, Santiago y Juan son reprendidos por sus deseos de vengarse, los 70 son comisionados y enviados, vuelven los 70, la pregunta del doctor de la ley, la parábola del buen samaritano, Marta y María, pedid y recibiréis, la parábola del amigo a la medianoche, se critica a los fariseos y doctores de la ley, la parábola del rico imprudente, los que no se arrepienten perecerán, la parábola de la higuera estéril, una mujer es sanada en día de reposo, se salvarán. Muchos o pocos, se amonesta a Jesús de los planes de Herodes. 27 Continuación del ministerio en Perea y Judea 241. En casa de uno de los fariseos principales, la parábola de la gran cena, lo que cuesta seguir a Jesús, la salvación es aún para los publicanos y pecadores, se repite la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, el siervo injusto, el rico y Lázaro, los siervos inútiles, son sanados 10 leprosos, parábola del fariseo y el publicano, del matrimonio y el divorcio, Jesús y los pequeñitos, el joven rico, los primeros pueden ser postreros y los postreros primeros, parábola de los obreros malvados. 23 El último invierno 259. En la fiesta de la dedicación, las ovejas conocen la voz del pastor, el Señor se aparta de Perea, Lázaro es levantado de los muertos, se agita la jerarquía judía por causa del milagro, profecía de Caifás, el sumo sacerdote, Jesús se retira a Efraín. 29 Hacia Jerusalén 267. Jesús de nuevo predice su muerte y su resurrección, solicitud ambiciosa de Santiago y Juan, es curado un ciego cerca de Jericó, Zaqueo el publicano, parábola de la minas, la cena en casa de Simón el leproso. María honra al Señor ungiéndolo, la protesta del Iscariote, entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, unos griegos. 5. Solicitan una entrevista con Jesús, la voz de los cielos.
30 Jesús vuelve al templo diariamente 278. Es maldecido un árbol frondoso pero estéril, segunda purificación del templo, las housanas de los niños, los gobernantes impugnan la autoridad de Cristo, parábola de los dos hijos y de los labradores malvados, la piedra rechazada será la cabeza del ángulo, parábola de la cena de bodas, el que no iba vestido de bodas. 31 Conclusión del ministerio público de nuestro Señor 288. Confabulación de fariseos y herodianos, lo que es de César, a César, la imagen sobre la moneda, los saduceos y la resurrección, el levirato, el gran mandamiento, Jesús se torna inquisidor, punzante denunciación de los escribas y fariseos, lamentación por Jerusalén, las blancas de la viuda, Cristo se aparta del templo por la última vez, se predice la destrucción del templo. 32 Instrucciones adicionales a los apóstoles 301. Profecías sobre la destrucción de Jerusalén, el futuro advenimiento del Señor, vigilancia, parábola de las 10 vírgenes, de los talentos confiados, el juicio inevitable, otra predicción más precisa de la muerte inminente del Señor. 33 La última cena y la traición 312. Judas Iscariote conspira con los judíos, preparaciones para la última Pascua del Señor, la última cena de Jesús con los 12, es indicado el traidor, la ordenanza del lavamiento de los pies, el sacramento de la cena del Señor, el traidor Seil en la noche, el discurso después de la cena, la oración sumo sacerdotal, agonía del Señor en el Getsemaní, la traición y el arresto. 34 Juicio y condenación. 326. El juicio judío, Cristo ante Anás y Caifás, el ilícito tribunal nocturno, el juicio matutino, testigos falsos y sentencia ilícita, Pedro niega a su Señor, Cristo comparece ante Pilato la primera vez, ante Herodes, por segunda vez ante Pilato, Pilato cede a las demandas de los judíos, la sentencia de crucifixión, suicidio de Judas Iscariote. 35 Muerte y sepultura 342. El camino al Calvario, palabras del Señor a las hijas de Jerusalén, la crucifixión, acontecimientos entre la muerte y sepultura del Señor, el sepelio, la guardia del sepulcro. 36 En la morada de los espíritus desincorporados 351. Realidad de la muerte del Señor, condición de los espíritus entre la muerte y la resurrección, el Salvador entre los muertos, se predica el Evangelio a los espíritus encarcelados. 37 La resurrección y la ascensión 355. Cristo ha resucitado. Las mujeres en el sepulcro, comunicaciones angélicas, María Magdalena ve al Señor resucitado, también otras mujeres, conspiración sacerdotal, el Señor y 2 de sus discípulos en el camino de Emaús, se aparece a los discípulos en Jerusalén, y come en su presencia, Tomás el incrédulo, el Señor se aparece a los apóstoles en la mar de Tiberias, otras manifestaciones en Galilea, comisión final a los apóstoles, la ascensión. 38 El ministerio apostólico 365. Matías es ordenado apóstol, se confiere el Espíritu Santo el día de Pentecostés, la predicación de los apóstoles, son encarcelados y librados, consejo de Gamaliel al 6. Concilio, Esteban el mártir, Saulo de Tarso, su conversión, se convierte en Pablo el apóstol, la revelación de Juan el teólogo, fin del ministerio apostólico. 39. Ministerio del Cristo. Resucitado en el hemisferio occidental 375. La muerte del Señor es indicada por grandes calamidades en el continente occidental, se escucha la voz del Señor Jesucristo, su visita a los nefitas, se cumplió la ley de Moisés, las palabras del Señor a los nefitas comparadas con el Sermón del Monte, el sacramento del pan y vino instituido entre los nefitas. Nombre de la Iglesia de Cristo, los 3 nefitas, crecimiento de la Iglesia. Apostasía final de la nación nefita. 40 La prolongada noche de apostasía. 386. Cumplimiento de las palabras proféticas sobre la apostasía, apostasía individual. Apostasía de la Iglesia, Constantino convierte el cristianismo en la religión del Estado. El papado pretende la autoridad secular, tiranía eclesiástica, la Edad Media, la revolución inevitable, la Reforma, origen de la Iglesia de Inglaterra, catolicismo y protestantismo, es afirmada la apostasía, se predijo en las escrituras antiguas la misión de Colón y los peregrinos, cumplimiento de las profecías, se dispuso el
Establecimiento de la nación norteamericana. 41 Manifestaciones personales de Dios el Eterno Padre. Y de su Hijo Jesucristo en tiempos modernos 393. Una dispensación nueva, perplejidad de José Smith por motivo de las contiendas sectarias. El Padre Eterno y su Hijo Jesucristo aparecen personalmente a José Smith y lo instruyen. Las visitas de Moroni, el Libro de Mormón. Juan el Bautista restaura el sacerdocio arónico. Pedro, Santiago y Juan restauran el sacerdocio de Melquisedec. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, manifestaciones divinas en el templo de Kirtland. Se aparece el Señor Jesucristo, Moisés, Ilaías y Ilaías el profeta. Confieren sus facultades correspondientes de dispensaciones antiguas. El santo sacerdocio funciona actualmente sobre la tierra. 42 Jesús el Cristo ha de volver 404 antiguas profecías del segundo advenimiento del Señor. Las revelaciones modernas las afirman. Hoy y mañana, el día grande y terrible está cerca, el reino de Dios y el reino de los cielos, el milenio, la consumación celestial.